Hola, bendiciones de todos los alumnos del Ministerio Unicristo, Dios les bendiga. Como siempre te saluda el pastor Marcelo Parrelia y hoy vamos a estudiar un tema que para mí es muy interesante porque vamos a hablar de poner en práctica la obra de Dios y hay una pregunta que le hicieron a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar el estudio de hoy. Vamos a leer Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta es una pregunta profunda, una pregunta que todo cristiano a veces se hace. Entonces vamos a estudiar sobre esto. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y hoy la respuesta viene de la boca de Jesús y dice, en el versículo 29, responde Jesús y dice: esta es la obra de Dios, que creas en aquel a quien Él ha enviado. La respuesta de Dios es creer en Jesucristo, en sus promesas. Esto es para todos. Claro, yo creo en Dios, yo siempre, hace 30 años que estoy en la iglesia, pero déjame decirte una cosa, yo conocí una persona que estuvo 20 años en la iglesia y nunca se bautizó. Cuando yo hablé con ella a la semana tomó conciencia y se bautizó y empezó a vivir una vida diferente. ¿Por qué diferente? Porque empezó a sentir cosas espirituales, empezó a vivir una vida en la obediencia de Dios y empezó a poner en práctica las obras de Dios. Nosotros podemos creer en la Biblia, la podemos leer o la podemos tener en la mesita de la luz. Pero déjame decirte una cosa, cuando vos la lees, no como un libro, no como un libro de historia, no como un libro de profecía, la lees como un libro, porque la palabra en sí tiene poder. La palabra de Dios, si la crees, tiene poder, y es un poder espiritual, es un poder que tenemos que creer. ¿Qué dice Jesús? Si tú crees en el, mirá, otra vez vamos a leer en el 29. Esta es la obra de Dios, que creas en aquel que fue enviado. Si crees en Jesucristo, los leprosos van a ser curados, los ciegos van a ver, las personas ciegas espirituales se les va a abrir los ojos espirituales, las personas que son sordas para escuchar espiritualmente van a escuchar, porque Dios quiere hablar y Dios habla en nuestro espíritu, Dios habla en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver en Marcos, vamos ahora a Marcos capítulo 16, versículo 15. Acá es la gran comisión. Jesús dice: id y pregar por todo el mundo el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado. ¿Te acuerdas lo que te dije de la hermana que empezó a vivir un mundo espiritual después de 20 años de ir a la iglesia, escuchar la palabra? Ella fue y se bautizó y me decía: pastor, ahora mi vida es diferente, no sé qué es lo que está pasando. Y ella empezó a tener profundidad en la palabra. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces vos tenés letra, podés tener conocimiento en la cabeza, pero si no lo crees en el corazón, no lo pones en práctica, nunca en el mundo espiritual vas a hacer nada. Y nunca va a pasar nada en tu vida. Dice el que, en el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos. Aunque vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cosas espirituales son. ¿Usted cree en las cosas espirituales? Yo le voy a contar un testimonio. Yo soy argentino y vine para Brasil hace 9 años. Cuando vine a Brasil, yo alquilé con mi esposa una casa y íbamos a la iglesia todos los días a la noche y estaba a 2 cuadras de casa la iglesia. Un día venimos a las 10 de la noche y normal fuimos a dormir
Mi esposa el otro día se levanta temprano para ir a la escuela, a trabajar, a enseñar. Mi esposa es profesora. Y ella encontró un perro y se estaba con la pierna lastimada, lo entró, lo curó y quedó en casa. Ya dijimos, vamos a buscarle un hogar y ahora ya está 9 años con nosotros. Solo que un día estábamos viendo una película y él empezó a ladrar. Y esto es cosas del mundo espiritual. Esto que te estoy hablando es para el que cree. Porque hay gente que no cree y hay gente que cree. Pero esto lo viví yo. El perro empezó a ladrar como que veía algo. Y yo fui a ver y veía que él estaba ladrando en la oscuridad. Y le digo, ¿qué pasa, perro loco? No pasa nada, no hay nadie, ¿a quién estás ladrando? Fui, abrí la puerta, salí a ver si había alguien, no había nada, nadie. Fui a la cama otra vez. Pero el perro seguía ladrando, estaba enloquecido. Y yo lo reto. Ahí mi esposa empezó a sentir en el mundo espiritual, en su carne, como un escalofrío, algo estaba mal. Entonces le digo, bueno, yo no veo nada, no siento nada, pero vos estás sintiendo, el perro está ladrando como que ve, debe haber algo espiritual. Vamos a orar. Y fuimos a orar. Tuvimos unos 20 minutos, mi esposa cantó, yo canté también. Y cuando cerramos los ojos nos tomamos de la mano y oramos. Nosotros tenemos una puerta de madera, ¿no? De divisoria de adentro de la cocina que separaba el living de la cama, de la habitación. Y ahí está llena de vidrios. Son las divisorias, así. Y acá en estos cuadraditos son vidrios. Sentimos, a los 20 minutos de estar orando, como que explotó los vidrios. Y ahí dejamos de orar y nos asustamos. Pero ahora lo curioso es que yo podía haberlo escuchado, o lo podía podido escuchar mi esposa, pero los dos escuchamos. Y empezamos a buscar vidrios, empezamos a ver si se había roto algo, qué es lo que había pasado. Y estaba todo sano. Era en el mundo espiritual. ¿Dónde se había alojado ese espíritu maligno? Tal vez para separación, tal vez algún brujo. Lo mandó para pelea, para, como pasan en esas casas, esos filmes, esas películas que uno ve, que entra una presencia y empiezan a pelearse y después hasta se quieren matar. Y eso es una película, pero en el mundo espiritual pasa de verdad. Acuérdese del endemoniado Garadeno. El endemoniado Garadeno, él eh, era una persona que iba a los cementerios. Era una persona que tenía más de 1000 demonios dentro de él. Y se encontró con Jesús y fue a atacarlo. Y Jesús era Jesús. Y lo expulsó, le dijo, sal fuera. Y salieron, les pidieron permiso a Jesús. Le pidieron permiso, se arrodilló esos demonios y fueron a un hato, donde había ganado de cerdos. Y se fueron todos al despeñadero, cayeron del precipicio al mar, murieron todos los cerdos. ¿Para qué? Para quedar libres, porque si no estarían presos a ese cuerpo de los cerdos. Entonces ellos quedaron libres al morir los cerdos para seguir manifestándose en las personas, atacando a las personas débiles, a las personas que no tienen fe, a las personas que no creen en Dios. Por eso que Jesús dijo, creer en Jesucristo, a Dios que lo envió a Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Usted que está ahí estudiando conmigo es porque usted cree. Y hay un mundo espiritual. Y hay reglas en el mundo espiritual. Tenemos que entender que hay demonios que se manifiestan y atacan hasta a los cristianos. Yo soy cristiano, yo soy pastor y me ataco. Entonces estamos en una guerra espiritual, una guerra para deshacer las obras de Satanás. Y tenemos la autoridad, lo leímos recién, y de predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesús.
Nosotros somos salvos y justificados por esa sangre. Y esa sangre que nos limpia, también nos justifica el sacrificio de Jesucristo. Y delante de Dios somos justos. Somos personas pecadoras arrepentidas y somos justos. La diferencia es que la sangre de Jesucristo a nosotros nos limpia de todo pecado. Y Dios nos ve a través de la sangre y nos ve limpios. Y Satanás nos ve a través de la sangre y no nos puede tocar. Una vez yo estaba en el trabajo en un supermercado y yo estaba poniendo y limpiando las góndolas. Ahí estaba poniendo la mercadería y cantaba, yo estaba cantando todo, pero uno de los que trabajaba ahí era del otro lado, era de la macumba. Y él me vino a encarar todo enojado y me dijo, "Vosé está lleno de luz, usted está lleno de luz", me dijo. "Y yo no puedo hacer nada en contra de usted, no puedo hacer nada, porque si él enviaba un espíritu, hacía un trabajo o algo de la macumba, lo iba a buscar a él, porque dice que, él me explicó así, dice que si él hacía algo para mí, él enviaba el espíritu, ese candomblé o lo que sea, él enviaba y me venía a buscar, pero como no me podía tocar por la sangre, a alguien le tiene que cobrar ese pacto. Entonces lo iba a buscar a él. Y él estaba todo enojado conmigo. Y me dijo, usted está lleno de luz. Usted no es como esos evangélicos que andan por ahí, que yo puedo hacer cosas. Usted es diferente. Entonces el cristiano no puede estar jugando con las cosas de Dios. El cristiano no puede estar a medias aguas tibio, como dice la Biblia. Si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, usted está dentro del cuerpo de Cristo. Pero usted puede ser vomitado por Cristo. Entonces usted no va a ser salvo. Entonces tenemos que tener cuidado por nuestra salvación. Tenemos que tener en cuenta el mundo espiritual y guiarnos a través de la palabra. Tenemos que ser transformados en productores de pruebas. Cuando yo predico, cuando yo veo una persona transformada, cuando yo oro por una persona y se sana, cuando doy una palestra, una enseñanza sobre matrimonio y veo que un matrimonio es restablecido, yo siento algo adentro que me invade, un regocijo, siento alegrías, me vuelve a mí. ¿Estás entendiendo? Me vuelve esa paz que envié, esa palabra me vuelve a mí, me toca y me bendice. Gloria a Dios. Porque veo que estoy haciendo la voluntad de Dios y veo los frutos. Veo los frutos. Es un árbol que tiene que dar frutos. Frutos de alegría, frutos de felicidad, frutos de bendición. El cristiano es bendición. Donde va, donde pisa, tus pies son santos. Y ese lugar automáticamente se santifica porque vos estás ahí. No importa si los demás no creen. Esa área que vos pisaste es territorio de Dios. Porque nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos la autoridad para decirle a Satanás en nombre de Jesús que suelte la enfermedad, que suelte la pobreza, que suelte las diferentes áreas espirituales que él ataca, la familia, la economía, la fe. Tenemos que tener fe. El cristiano lo que tiene que tener es fe, aferrarse a la palabra de Dios. Y tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios dice echar fuera demonios, tenemos que echar fuera demonios. Si Dios dice que tenemos que bautizar, tenemos que bautizar. Si Dios dice que impongamos las manos, pero tenemos que imponer las manos con sabiduría. No, porque el apóstol Pablo también dice que no impongamos las manos apresuradamente, ¿no? No imponga las manos a cualquier persona, porque si no vas a estar tirando la palabra de Dios o una perla. Y hay gente que no quiere una perla, quiere oro, quiere otra cosa. Entonces,
Usted no tiene que dar la perla a cualquier persona, usted tiene que dar la perla a quien la está procurando. ¿Está entendiendo? Ahora usted se va a tener que preparar para recibir lo que nunca vio, porque usted va a estar haciendo cosas que nunca hizo. Cuando usted hace cosas que nunca hizo, usted se tiene que preparar para obtener lo que nunca recibió. A través de la fe. Van a venir cosas a tu vida que nunca esperaste. Yo te voy a contar un testimonio. Muchas personas me dijeron que nunca iba a hacer nada. Muchas personas me dijeron que no iba a llegar nunca a ningún lugar. Pero yo, si usted entra en mi canal, si usted se inscribe en mi canal y usted va observando, va a ver que yo viajé a París. Y esto no lo hago, no lo digo porque soy soberbio, yo digo como testimonio. Yo viajé a París, viajé a Uruguay, viajé a Chile, viajé a Italia, estuve predicando en las iglesias de Estados Unidos, dando palestras. Entonces, cuando Dios te llama, cuando vos le crees a Dios, van a pasar cosas que nunca imaginaste. Yo nunca imaginé que podía haber ido a Italia. Siempre quise ir, siempre estuvo en mi corazón, pero nunca pensé que lo iba a lograr. Pero en Dios uno lo logra en tus debilidades. Vos te das cuenta que vos sos débil, que no podés, pero en Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Entonces tenemos que estar preparados para recibir lo que nunca recibimos. Aleluya. Entonces ustedes, cuando trabajen en la obra de Dios, a través del Espíritu Santo van a manifestar Dios los milagros. Y en nombre de Jesús van a estar destruyendo las obras del diablo. Y ustedes van a ser los usados por Dios, porque ustedes son los que creyeron. Ustedes son los que se animaron a dejar de escuchar lo que dicen los demás que ustedes no pueden hacer. Y se atrevieron a creer a Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Querido, vamos a dejar por aquí el estudio de hoy y vamos a compartirlo para que muchos se transformen en líderes que crean a Jesús, que crean a Dios y que pongan en práctica la palabra de Dios para transformarse en productores de pruebas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Paz de Jesús.